Excelente día. Hoy vamos a ver un pequeño estudio dividido en varias partes que lo pusimos como título Airaos, pero no pequéis. Es la parte primera. En diferentes momentos, muchos congregantes me preguntan sobre diferentes temas. Hoy quiero tratar uno en particular. Cuando la palabra nos dice que podemos enojarnos pero sin pecar, me preguntan, ¿cómo es esto? Veamos primero el versículo. Está en la epístola a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, el verso 26, el cual dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Veamos poco a poco este tema. Lo fundamental es la palabra de Dios. También lo abordaremos desde algunas investigaciones científicas, conferencias académicas y predicaciones cristianas. Primeramente, veremos que este enojo no viene de parte de las personas, sino de lo que el cerebro interpreta cuando hacen algo que lo motiva. Hay que entender esta diferencia. Comprender realmente esta gran diferencia nos libera de años acumulados de enojos y actitudes hostiles. Ya no cuenta como pecado. Recuerda, el enojo en sí no es pecado. El problema es su permanencia y la incomprensión de esta situación, lo cual nos lleva a estados pecaminosos, por lo que debes aprender cómo desactivar la reacción interna que te atrapa. Cuando son recurrentes estas situaciones de enojo, nos cansamos de explotar, de sentir que la gente no piensa como nosotros, que no nos escucha, y empezamos a tener la sensación de perder el control de uno mismo. Esa sensación de que algo dentro te quema, te aprieta, te empuja, te hace reaccionar de formas que después te arrepientes, pero ya está hecho. Y empieza a afectarte en todos los sentidos, llevándote a situaciones frustrantes. Te preguntas, ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué no puedo simplemente dejar pasar las cosas? ¿Por qué sigo enojándome por lo mismo? Lo más probable es que tu reacción sea tan solo una falta de gestión y o de entrenamiento. No es algo espiritual o ético, tampoco neuronal o de madurez. Tienes que identificar bien de dónde proviene tu enojo. Quiero que comprendas bien por qué el enojo no es ni pecado ni defecto en sí mismo. Recuerda bien esto. El enojo es una alarma que se activa cuando tu cerebro detecta amenaza, injusticia, falta de respeto, descontrol o dolor interno no resuelto. El problema no es tener enojo, sino quedarse atrapado en él. Creer que la persona que tienes enfrente es quien lo provoca, cuando la fuente está en tu interior. Es cuando tocan un lugar dentro de ti que ya estaba sentido. El enojo es un mensajero, no el enemigo. El problema es no saber interpretarlo, pero nadie te enseñó a gestionar el conflicto ni a conocer la información sobre su límite, tu dolor, tu cansancio, tus necesidades no escuchadas, y como nadie te enseñó a procesarlo, tu cerebro aprendió por su cuenta y lo hizo como casi todo el mundo lo hizo mal. ¿Cuántas veces has estado enojado con alguien y al final te diste cuenta que tu reacción fue más grande que la situación que pasaste y te quedaste con culpa? ¿O cuántas veces prometiste no volver a enojarte y lo volviste a hacer? No es casualidad, no es el destino, no es tu personalidad. Es un ciclo neurobiológico y del alma. Porque cuando alguien hace algo que te molesta, no es esa acción la que te activa, es el significado que tu cerebro, a la par que tu alma, le da por experiencias pasadas. Heridas no resueltas, expectativas, creencias, miedos y tensiones acumuladas. Así que mucho de cómo reaccionas en el presente está filtrado por tu pasado. No reaccionas al hecho, reaccionas a tu historia, reaccionas a tu interpretación, reaccionas a lo que esa situación ha despertado dentro de ti. El enojo es un reflejo programado, pero también lo puedes reprogramar para dejar de enojarte. Primero, debes entender lo siguiente.
Normalmente las personas no actúan para irritarte a ti en lo particular, actúan desde su propia historia, desde sus propios límites. Pero tu mente interpreta una mirada como desprecio, una palabra como ataque, una actitud como rechazo, un silencio como abandono, un error como falta de respeto, un cambio como traición. Pero la mayoría de las veces nada de eso es cierto. Tu cerebro llena los huecos con miedo. ¿Pero miedo a qué? A no ser suficiente, a no ser visto, a no ser valorado, a que te vuelvan a herir. Y ese miedo se disfraza de enojo para que no tengas que sentir la vulnerabilidad. De hecho, tu cerebro convierte ese enojo en una protección y se expresa como una defensa. Te hace mostrarte fuerte cuando te sientes débil por dentro, duro por fuera cuando te sientes frágil por dentro. Pero esa defensa, aunque te protege, también te aísla. También es necesario hacer hincapié que el enojo es secundario. La emoción primaria siempre es otra, ya sea tristeza, miedo, cansancio, frustración, decepción o inseguridad, por lo que es muy importante ver qué emoción está realmente llevando tu enojo. Por ejemplo, veamos cómo influye el miedo. Primero, podemos tener miedo al desinterés y esto está atrás de nuestro enojo por alguna crítica recibida. Segundo, puede estar el miedo a no ser suficiente y el enojo viene por un mal gesto que nos hayan hecho. Tercero, por un cansancio acumulado. El enojo viene por una actitud no deseada. Cuarto, tenemos una expectativa, aunque no la comentamos, y el enojo viene por una irresponsabilidad ajena. Quinto y último, existe una herida de reconocimiento por lo que se desea ser visto y el enojo se presenta cuando sentimos que nos hacen a un lado. Estos ejemplos no son todos, sino nada más algunos más emblemáticos. Entonces, cuando aprendemos a identificar lo que dispara esta acción, el enojo ya no te controla, porque dejas de pelear con la persona y empiezas a entenderte a ti. El poder cambia de lugar, vuelve a tus manos. Y aquí está uno de los secretos para dejar de pecar cuando te enojas. Para dejar de enojarte con los demás, primero tienes que dejar de enojarte contigo mismo. Recuerda quién es nuestro enemigo y cómo debemos tratarnos a nosotros mismos. En Efesios capítulo 6, el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Gálatas capítulo 5, el verso 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro enojo permanente y que no peca es contra esos espíritus que ya fueron juzgados, ya están condenados, son enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Con todos ellos no debemos tener piedad. No hay ninguno que tenga un mínimo de compasión. Por otro lado, lo primero que tienes que hacer es amarte, pero tienes que saber qué es el amor, porque si no, entonces nunca estarás sano para poder amar a los demás. Cuando te amas, tus acciones no brotan desde las heridas del alma, de algún sentimiento de desprecio, etc. Al contrario, comprendes y sabes cuáles son tus límites y el de los demás. Tratas con bondad y con firmeza. La fuente de todas tus acciones es Dios. Queda aún pendiente mucho de este tema. Espera las demás cápsulas. Tengo la confianza que te ayudarán en mucho. Dios los continúe bendiciendo.